¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a ver el andamio. El andamio es una estructura provisional que puede ser en diferentes materiales. Puede ser en madera o puede ser en metal también. Casi siempre se usa en metal, se usa más. Lo utilizamos para reparaciones de fachadas, para la construcción de edificaciones, para pintar, para hacer nuevas edificaciones. El andamio nos permite acceder a alturas necesarias donde necesitamos trabajar o remodelar o pintar o construir y llevar materiales y herramientas para poder trabajar en ese punto. El andamio nos lleva a sitios donde de pronto escaleras muy grandes, escaleras muy altas, no logran llegar hasta donde llega el andamio. En cuanto a las clases de andamios, tenemos el andamio caballete. Se trata de dos caballetes que se construyen en la obra, y encima de los caballetes colocamos planchones para poder trabajar. Sería el piso de trabajo para poder trabajar sobre él. También tenemos el andamio cremallera, es aquella plataforma horizontal que va sobre unos rieles verticales, sube y baja de acuerdo a las necesidades, y hay manuales o también hay motorizados, y se utilizan para pintar fachadas, para reparar de pronto el edificio o hacerle mantenimiento. Los andamios colgantes son los que pueden desplazarse verticalmente y se sostienen por medio de unos cables tensores metálicos o poleas. Es importante que antes de subirnos a un andamio de estos, o el andamio cremallera también, que lo sepamos manejar, que sepamos cómo se trabaja cada uno de los interruptores. Solo lo debe manejar el operario que esté preparado para este trabajo. Los andamios rodantes son aquellos que van sobre el piso, sobre un piso liso, con ruedas, tienen ruedas, y se desplazan en sentido horizontal. Se encuentran en madera, también en tubo metálico o también en perfil metálico. El andamio prefabricado es un armazón tubular. Se caracteriza porque es fijo sobre el piso, no se mueve, y es aquel que armamos en la obra. Nosotros mismos lo armamos por medio de módulos. Tenemos los parales que son estos parales, o sea, este es un paral que es el elemento vertical que va sobre el suelo. Viga, las vigas o rieles, esta es la viga, o sea, esta la viga, o rieles, que es el elemento horizontal que nos unen los parales. También tenemos los vientos, que son piezas de madera clavadas contra un lado de la pared del edificio para asegurar el otro extremo fijo, para evitar que el andamio se mueva.
Entonces va fijo entre la fachada del edificio y el andamio. Lo está asegurando. Las diagonales son estos elementos. Las diagonales son los elementos transversales que nos unen los parales para darle la estabilidad al andamio. El piso o la plataforma o el piso de trabajo son planchones o tablas colocadas sobre los travesaños, sobre estos travesaños, que deben estar sin grietas. La madera no debe tener grietas, tampoco deben estar pandeadas, no deben tener nudos, ni deben tener huecos. Deben estar volados, volada acá, mínimo 15 centímetros, o puede tener más, para que de pronto si se resbala alguna tabla, pues tenga unos centímetros de holgura para que no haya problema o peligro. También deben estar amarrados con alambre para evitar el arrastre. También está la baranda, que es este elemento, este tubo horizontal que va a 1 metro de altura para evitar la caída de personas que trabajan en la obra, o la caída de material de pronto, o la caída de herramienta. También tenemos esta, bueno, ya la habíamos hablado, que se llama la cruceta, que es la cruz, que es la que le da estabilidad, compuesta por 2 diagonales, que le da la estabilidad al andamio. La base, que va sobre el piso. Esta es una sección del andamio, o sea, un módulo con la cual lo vamos a armar. Antes de armar el andamio, debemos tener en cuenta varias cosas, como el suelo. Debemos tener en cuenta que el suelo sea firme, debe ser estable y que resista nuestro andamio de acuerdo al tamaño y al peso que tenga. También debemos tener en cuenta o planear un replanteo, o sea, un sitio y una manera como se va a colocar los anclajes. Analizarlo antes de iniciar. También una planificación. Debemos programar la protección de la gente que pasa alrededor. Entonces podemos colocar cinta, de esas cintas que dice prohibido el paso, para proteger a la gente que de pronto pasa por sus alrededores, y también para protegernos nosotros. Debemos planear todo para evitar accidentes. También debemos utilizar ropa cómoda, ropa que de pronto no se nos vaya a enredar con el andamio, con la herramienta, y debemos utilizar casco. También debemos hacer una nivelación tanto del terreno, donde lo vamos a colocar, el piso. Los parales deben estar completamente verticales y deben estar bien plomados, y también las vigas bien horizontales, para evitar de pronto balanceos o desplazamientos del andamio. Y esta armada de los andamios deben estar supervisados por una persona capacitada o con experiencia.
para realizar este tipo de trabajos. Debemos asegurar cada una de las partes del andamio, sobre todo en las uniones. Lo debemos asegurar ya sea con alambre o con lazo o con puntillas o pernos, pero lo debemos tener bien asegurado y bien fijo también contra la edificación para evitar accidentes. La distancia entre el andamio y la edificación debe ser de 35 centímetros mínimo para que el trabajador pueda manipular bien sus herramientas y tenga un buen alcance a la construcción. Después de armado el andamio, entonces debemos tener en cuenta que cuando los trabajadores estén en su oficio, deben siempre tener los materiales delante de ellos y no en la parte de atrás, porque en cualquier descuido de pronto se puede caer alguna herramienta o algún material que estén trabajando y pueden golpear a un peatón. Además, un andamio debe ser lo óptimo o lo ideal es que sea 4 veces su base. Ya cuando es más de 4 veces su base, o sea este módulo ya empieza a ser inestable. El derrumbe de la estructura del andamio puede ser porque está mal armado o por falta de barandas de pronto para proteger a los trabajadores, o por mucha distancia entre la edificación y el andamio, o también puede ser por un mal agarre también entre la fachada y el andamio. No debemos permitir el contacto cuando armamos el andamio y llegamos hasta el poste de la luz o a las cuerdas de alta tensión o de baja tensión. Permitir que el andamio haga contacto con estas redes de la energía, ya que como son tubos metálicos es un gran peligro para nuestros trabajadores.